hoja de ruta y para el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano Cronicón.net. Es muy grato poder saludar a la senadora Aida Bella Esquivel, dirigente política sobreviviente del genocidio en Colombia, del genocidio político del Partido Unión Patriótica, una categórica y denodada defensora de derechos humanos que ha sufrido en carne propia los rigores de lo que ha sido los crímenes de Estado en Colombia, la persecución por parte de un Estado mafioso como es el que de años viene soportando la población de Colombia. Senadora, buenas tardes, un placer poderla saludar y queremos comenzar nuestro diálogo con usted hablando fundamentalmente de derechos humanos, que es básicamente la lucha que usted ha dado no solamente desde cuando era dirigente sindical por los años o finales de los años 80 como cofundadora y directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, sino como concejal de Bogotá, como constituyente en la Asamblea Nacional de 1991, pero por supuesto también como víctima del exilio y por supuesto ahora como senadora de la República. Y queríamos comenzar hablando de su experiencia en todo este trajinar de su vida como defensora de derechos humanos, y como esta charla la queremos centrar sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario en América Latina. La reflexión que se me viene es que el tema de los derechos humanos, como diría Bertolt Brecht, está directamente relacionado con el carácter económico económico de la violencia. Fundamentalmente América Latina y Colombia están determinados transversalizado el tema de la violación de los derechos fundamentales por el tema económico, básicamente por el despojo y el despojo y la acumulación criminal e indebida. Usted que ha sido víctima básicamente o fundamentalmente de todo esta persecución del Estado, siente que en América Latina se debe generar toda una concientización de que la violación de los derechos fundamentales esencialmente se debe al afán de despojo de territorio y de bienes comunes. Sí, en parte. Fernando, muchísimas gracias. Un saludo muy fraterno a todas las personas que nos están viendo. Pues evidentemente la violación de los derechos humanos en Colombia ha sido persistente. Yo creo que ha acompañado no solamente los últimos años, sino que ha estado presente en la historia de nuestro país. Si nosotros nos acordamos, Colombia tiene unas guerras declaradas y no declaradas de 2 siglos y un poquito más. Y Colombia siempre ha estado en manos de los mismos gobiernos. Últimamente se han cambiado de sobrenombre. Ya no se llaman Partido Liberal, Partido Conservador. A veces se presentan así, otras veces se presentan como Cambio Radical, como la U, como el Centro Democrático. Son los mismos partidos con distintos nombres y creyendo engañar a la población, y logran hacerlo con parte de ella. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en el último tiempo? Pues para no remontarnos, sino de la Constitución de 1991, que este año celebramos 30 años. 30 años de haber hecho un artículo primero, que es un artículo maravilloso, porque el artículo primero dice, en su primer renglón además, Colombia es un Estado social de derecho.
Colombia no es un Estado social de derecho. Dice que organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Pura mentira, eso no existe. Democrática, menos. Participativa, se le niega a grandes sectores de la población su participación. Y pluralista, pues pluralista, hoy precisamente veíamos que se está desarrollando una audiencia que la encabeza una señora del partido de gobierno, donde dice que aquí los dueños son los indígenas y poco más o menos las víctimas son los grandes terratenientes. Increíble que esto suceda. Fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad. Pues aquí no hay trabajo y tampoco solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general. Y aquí no hay ninguna prevalencia del interés general. Nosotros tal vez tenemos una de las constituciones más avanzadas y más progresistas de América Latina, con un capítulo de derechos humanos impresionante, derechos fundamentales, los derechos sociales, los derechos culturales y hasta los derechos ambientales, que 30 años atrás era difícil que alguna constitución tuviera realmente algo de los derechos ambientales y quedó. Es decir, fue una constituyente hecha sobre casi que un consenso de todos los partidos políticos. Y esa era la Constitución de la Paz, algunos lo llamaron, pero en ella misma estábamos en el pleno genocidio contra la Unión Patriótica. Las actas de la Asamblea Nacional Constituyente quedaron señaladas, impregnadas por la sangre de nuestros militantes. Todos los días se realizaban masacres. La primera que denuncié en la Asamblea fue la masacre del Prado, Tolima, donde asesinaron a la concejal de la Unión Patriótica en el municipio, su esposo, varios de sus hijos, una nieta de 9 años, asesinados a puñaladas, para que los vecinos no se pudieran dar cuenta. Increíble. Muchos años detrás se comprobó que había sido la Brigada Militar del Pueblo quien había organizado todo eso. Pero yo sí creo que los artículos fundamentales de nuestra Constitución no se cumplen. Y es aterrador que precisamente el principal derecho, que es el derecho a la vida, que está además en un artículo bellísimo, es precisamente el artículo 11 de la Constitución. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Y aquí lo que hay es pena de muerte. Pena de muerte para los opositores, pena de muerte para los que piensan distinto, pena de muerte para la gente que dirige las acciones comunales. Lo que hemos visto en los últimos años y con este gobierno es realmente escalofriante. Escalofriante. Es decir, nadie puede entender cómo en un país supuestamente democrático pueden matar presidentes de las acciones comunales. ¿Qué mal hace esa gente? Si lo único que está reivindicando son los problemas y su solución en cada una región del país, pues los matan. Parece que tuvieran un listado, y yo creo que lo tienen, igual que cuando ocurrió el genocidio de la Unión Patriótica. Y tienen unos puntos centrales, es desarticular la parte organizada de la sociedad. Entonces han matado los dirigentes sindicales. Pues desde luego nosotros tuvimos el caso más grande que se haya presentado en la historia de la OIT está en Colombia. Es el caso donde están todos los dirigentes sindicales que fueron asesinados en el marco también del genocidio, en el cual cayeron muchos militantes de la Unión Patriótica que eran dirigentes sindicales o trabajadores. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora mismo con el estallido social? En el estallido social, pero hace unos meses, en abril, mayo, junio, lo mismo que hicieron fue matar con un exceso de la fuerza impresionante, que todos vimos en la televisión, el mundo presenció horrorizado, cosas tan tremendas como que civiles salían de un barrio elegante de Cali, armados, a disparar detrás de los soldados. Todo el mundo se decía, pero ¿esto qué es? Los soldados no hacen nada frente a los disparos, que cualquier señor saca su revólver y empieza a disparar contra la gente porque está en una manifestación pacífica. Esto realmente es impresionante y es realmente increíble que suceda eso en una democracia. Pero no solamente es el derecho a la vida, pero ¿por qué reivindico de primero ese derecho? Porque si no hay vida, no hay ningún otro derecho. Así de sencillo. Si le quitan la vida a una persona, se la quitaron
y sus derechos quedaron completamente anulados. Entonces, también se dan casos espantosos y terribles como los que nos tocó presenciar en el estallido social. Y es toda esa sintonía que hacen precisamente para violentar los derechos. En el artículo 2 de nuestra Constitución dice: nadie será sometido a desaparición forzada. Oiga bien, ni a tratos inhumanos y degradantes. Y todo lo que hicieron en la represión brutal que hubo contra la gente que salía a manifestar fue eso. Pues sí había desaparición forzada. Pues sí dieron tratos inhumanos y degradantes. Las mujeres que llevaron a algunos centros de reclusión las violentaron, las violaron. Pero ¿cómo puede suceder eso? Y además por agentes del Estado. Todo eso se permitió. Todo eso se volvió prácticamente algo que hacían casi todos los días, y desde luego la gente seguía manifestándose, que era el estado de brutalidad era tal que a la gente ya no le importaba ni que la echaran a la cárcel, ni que la mataran, porque en últimas estaban protestando por algo muy grave en Colombia. Y son también las violaciones de los derechos sociales. Es que aquí hay hambre, creo que también en otros países de América Latina, pero el hambre en Colombia es una cosa increíble, increíble. Entonces, todas estas cosas que se han dado en el último tiempo son similares a los que se dieron hace 30, 35 años. Aquí existen listas de la gente que está en las acciones comunales, que está también en los sindicatos, que son dirigentes indígenas, que son dirigentes afro, y por eso aquí no hay bala perdida. Aquí llegan a la casa del dirigente a matarlo. ¿Quién ha hecho toda esa que llaman inteligencia, para mí entre comillas, porque es la barbaridad? ¿Quién ha seguido al dirigente? ¿Quién está detrás de él para saber a qué horas salen de su casa? ¿A qué horas llegan? ¿Cuántos miembros tiene la familia? ¿Qué hacen sus hijos? ¿Dónde trabaja su esposa o su esposo? Pues eso tiene que ser una estructura supremamente grande. Pero además, en Colombia tenemos otro factor supremamente delicado. Es que aquí la formación de las fuerzas militares es una formación realmente para matar. Es una formación con unas consignas que estremecen a la humanidad. Es una formación en la cual al soldado, al policía, le hacen ver que todos somos enemigos de ellos. Y eso no es cierto. No es cierto porque, bueno, todos necesitamos de alguna forma alguna vigilancia, etcétera, frente a los insucesos que se presentan en cualquier sociedad del mundo. Pero es que aquí hay una educación completamente dirigida a violentar no solamente a las personas, sino a violar la Constitución Nacional. Nadie entiende en el planeta que hayan tantas cosas tan graves. De ahí el llamado que ha hecho Amnistía Internacional, el llamado que ha hecho OLA, nuestra organización regional, el llamado que ha hecho Human Rights, de que por Dios, incluso a la propia OEA, que el señor Almagro mira para unos lados pero no para otros. La situación llegó a ser tan difícil en Colombia y el silencio cómplice de la propia OEA y de otros organismos internacionales. Por fortuna, los derechos humanos en Ginebra, no en la Comisión sino en el Consejo de Derechos Humanos, pues se vio la necesidad de que la señora Bachelet se pronunciara en un párrafo sobre Colombia. Y todos sabemos que cuando la alta comisionada para los derechos humanos incluye, así sea, un párrafo de un país, es porque la situación está muy grave. Y Colombia fue incluido en el informe de la alta comisionada. Pero además Colombia tiene una oficina de derechos humanos, el único país de América que tiene una oficina de derechos humanos en nuestro territorio. Y eso ha evitado que el desbordamiento sea mucho más grave, sea mucho más grande. No dan abasto los de la oficina. Y esa oficina tiene algunas seccionales, que no son tan grandes tampoco, en algunas regiones del país. No dan abasto. Realmente la violación de los derechos humanos se volvió una costumbre en Colombia. Esta es una cosa que tenemos que lamentar. ¿Por qué?
en este gobierno, fundamentalmente, porque hay un menosprecio al ciudadano, hay un abandono a ciertas localidades y regiones del país, hay un menosprecio hacia los campesinos, hacia los indígenas, hacia los afros. Colombia es un país de regiones, pero también es un país multicultural. Tenemos raíces del continente del África, tenemos raíces también muy fuertes de Europa, tenemos raíces también. Es que Colombia es un país de migrantes y ahora está mucho más complicada la situación porque Colombia se volvió un punto de paso para llegar a los Estados Unidos. De Haití se vienen para Colombia, pero además hacen un cruce terrible que todos los latinoamericanos hemos preguntado por qué hacen el paso por Chile, pues llegan de todas maneras a Colombia, y de Colombia cuando llegan por el Ecuador, pues tienen que atravesar el país para llegar a las costas de Urabá, en la ciudad que se llama Necoclí, que es el sitio donde llegan cantidad, pero tenemos poco más o menos 20.000 personas que han llegado de Haití, que han llegado de Senegal, que han llegado de otros países del África, buscando el paso hacia el tapón del Darién, que es ya la frontera con Panamá. Y aquí no hay política de asilo, aquí no hay política de recibir a los refugiados y a la gente que pasa a nuestro país. Es el drama de los venezolanos, pero ahora es el drama de los haitianos y de la gente que viene de algunos países del África. Como no hay una política de asilo, entonces se presenta cualquier cantidad, primero de cosas contra la gente que llega a un país, y la gente que llega a un país tiene que ser recibida de alguna manera, pero digna, digna. Aquí no. Aquí están hacinados, están sin comida, están incluso a veces hasta sin una colchoneta para poder dormir. Y ese es un problema que se le suma a los grandes problemas de violación de los derechos humanos que tenemos. Hay gente que ha muerto allá, hay gente que pues dicen que se murieron de un infarto, pero no se sabe exactamente de qué murieron. Y todo este problema aunado entre la violación de los derechos humanos por parte también de unas fuerzas militares que han sido preparadas no para respetar los derechos humanos, sino para violentarlos. Esta es una situación realmente caótica, dificilísima. Incluso algunos se atreven a plantear que se debe haber una emergencia de derechos humanos. Y yo creo que no están desubicados si tenemos en cuenta que aquí realmente todo está desbordado, las matanzas, pero sobre todo lo que más impresiona es la brutalidad de la policía cuando entra dicen que a coger vándalos o cosas de esas, que de todas maneras no dejan de existir algunas personas que quieren echar piedra y todo, pero no es la generalidad. La generalidad de las protestas en Colombia son protestas pacíficas, son protestas en las cuales los ciudadanos ya no aguantan más. Son protestas ante la desidia, ante el abandono, ante la insensibilidad de un gobierno que no le importa que haya desempleo y que no le importa que haya hambre. Y cuando un pueblo tiene hambre, es un pueblo que necesariamente se rebota, un pueblo que necesariamente protesta y un pueblo que pide que realmente la inequidad que hay en Colombia no tiene límites. Yo les quisiera contar, por ejemplo, lo que he encontrado este fin de semana. Este fin de semana estuve en la Costa Caribe, 2 departamentos, 1 Sucre y 2 Córdoba, quedan sobre la Costa Caribe. Encontré que aquí hay una ley de los baldíos, y esa ley de los baldíos, cuando las ciénagas, que son como unos lagos, pero muy bajitos, las ciénagas bajan porque hay poca agua, los campesinos siembran y ellos cosechan. Y encontré que hay terratenientes que han sacado los campesinos. Perdón, no solamente han cortado sus cercas, sino que ingresan el ganado que ellos tienen, el ganado se come los cultivos de los campesinos pobres y luego los terratenientes ponen cuerdas de electricidad para que no pueda entrar nadie, ni animales ni personas. Y esto lo encuentro supremamente aberrante, muy difícil, muy complicado. Hoy he hecho una denuncia pública, un Twitter que se ha movido ya casi es viral, impresionante contando lo que ha hecho un gran terrateniente con unos campesinos pobres, que lo único que estamos pidiendo es que la Defensoría del Pueblo salga a defenderlos, porque nadie se atreve
a decirles nada, porque son además gente que a veces, la mayoría, tienen unos ejércitos privados que posibilitan no solamente la represión, sino el asesinato de los campesinos y de las personas que en este momento están haciendo uso de los playones que por ley en Colombia son para el cultivo de los campesinos que no tienen tierra y de los campesinos pobres. Eso es lo último que he encontrado. Pero además, ¿cómo personas que tienen tanta tierra quieren secar las ciénagas, quitándole el poco pescado, que es la única proteína que tienen los campesinos en esas regiones? Les quitan el agua para quitarles el pescado, la única proteína en esa región, porque pocos tienen animales, no tienen vacas ni cerdos. Si no tiene tierra, pues no hay cómo tener animales realmente. Y entonces ahí ellos ingresan a quitar las tierras. La avaricia de los terratenientes en Colombia no tiene límite. Es increíble cómo una persona que tiene miles de hectáreas en una finca, les hablo de 1.500 hectáreas, de 2.000 hectáreas, de 2.700 hectáreas, quiere quitarle las 100 hectáreas o 50 hectáreas que tienen muchos campesinos para poder cultivar. Eso no es entendible. Eso son las cosas que actualmente están pasando y les hablo solamente de este fin de semana. Impresionante lo que se encuentra realmente frente a la violación de los derechos humanos en Colombia, sin que los organismos de control y los organismos que tienen a su vez la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos humanos no lo hacen, como es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, porque a eso, Fernando, aunándole a todas las cosas, los organismos de control están también cooptados por el gobierno y los partidos que dicen apoyar el gobierno y realmente lo que quieren son puestos. Entonces ahí se divide en todo el Estado. A uno les dan un ministerio, un viceministerio, a los otros les dan una agencia, a los otros les dan bienestar familiar, a los otros les dan prosperidad social, que es donde más plata se maneja, prosperidad social, bienestar familiar. El propio Ministerio de Educación, aunque menos, de todas maneras también se facilitan muchas de estas cosas tan terribles, volviendo también al Estado una bolsa de empleos exclusivamente para que algunos que tienen el mote de que apoyan al gobierno simplemente tengan toda la mermelada posible y puedan usar incluso los organismos de control del Estado por medio de los contratos y demás para obtener dinero para comprar los votos en la próxima campaña electoral. Es muy grave la situación, Fernando, muy grave. El Congreso acaba de aprobar la semana pasada el levantamiento de la ley de garantías, dice temporal de la ley de garantías. Y es que esa ley de garantías lo que dice es que no se pueden hacer contratos y todo este movimiento de personal un año antes de las elecciones. Si ellos lo levantan, puedan hacer toda la contratación directa a dedo, aunque le pusieron allí un remoquete de un control de la Contraloría General de la Nación que no tiene cómo hacerlo. Es decir, eso es un saludo a la bandera. Y ellos han tenido como batalla, que es que durante la pandemia no se pudieron hacer las obras y que el dinero está represado. No quisieron hacerlas. No quisieron hacer los contratos y demás para guardar la plata, para que en la época preelectoral, que es en la que estamos, ellos puedan usar todo el dinero para las próximas elecciones. Total de que la alerta es grande, es una alerta muy, muy grande que tenemos aquí en Colombia, en el sentido de que las elecciones van a estar cruzadas por más corrupción, por más mermelada que llevamos aquí, es decir, más cargos para los señores que van a apoyar el gobierno y para que los partidos de oposición pues simplemente no puedan hacer su campaña porque ellos tienen absolutamente todo en este país, los órganos de control, los órganos de vigilancia, las fuerzas militares y tienen esto con muchos visos de fascismo y de antidemocracia, toda la que quieran. Senadora Aida, después de escuchar ese relato de terror, de horror, de lo que se está viviendo en Colombia, sí quisiera hacerle el siguiente interrogante. ¿Usted no cree que la realidad de los derechos humanos de Colombia no solamente se asimila o se asemeja a la época de las dictaduras del Cono Sur de los años 70, sino
¿No considera usted que esa realidad de los derechos humanos tiene una íntima relación a la situación geopolítica y ahí entra, digamos, un actor principalísimo, no solamente en Colombia, sino en América Latina, como lo dice el profesor Renán Vega Cantor, que es Estados Unidos en últimas, digamos, quien está detrás de todo esto es el gran hegemón? Sí, yo pienso que es peor, Fernando, peor que las dictaduras. Comparémosla con Pinochet. En la época de Pinochet hubo el golpe, una gran represión, asesinatos, destierros, desapariciones, pero eso para. Hay un momento de la historia de Chile en que paran las masacres. Bueno, hubo una gran solidaridad universal, era la lucha contra una dictadura. En Colombia han hecho cosas peores. En Colombia, en un año, mueren tantos ciudadanos como murieron en Chile con el dictador Pinochet. En un año. Pero lo grave es que en Colombia lo hacen a nombre de la democracia. Lo hacen defendiendo la democracia, para la democracia, defendiendo la propiedad privada, defendiendo cualquier cantidad de cosas. Pero a lo último, el reflejo de lo que pasa en Colombia en violación de los derechos humanos es mucho más grande que lo que pasó en las dictaduras del Cono Sur. Cualquier país con dictador hace menos que lo que hacen en Colombia las democracias de papel. Aquí lo que influye realmente, para nadie es un secreto, los últimos presidentes han sido elegidos por el narcotráfico. No solamente en Colombia, hay algunos otros países donde también reciben por debajo de la mesa y por encima de la mesa también. Y algunos han salido a la palestra, me acuerdo de Nemen, por ejemplo, en Argentina. Y claro, aquí el narcotráfico ha jugado un papel terrible. Ahí tenemos el actual presidente, el Ñeñe, que fue un narcotraficante que mataron en el Brasil, que decían que lo habían matado por robarle un reloj Rolex. No, era toda una trama que había y que de una región del país que es también, desafortunadamente, la región Caribe, donde se mueven mucho, pero claro, aquí también se mueven en el Cauca, se mueven en el Chocó, se mueven en todas partes. Es más, parece que se transnacionalizaron. La semana pasada, pues han capturado al jefe de las autodefensas gaitanistas, que dicen que lo capturaron, pero bueno, todo el mundo empieza a decir tan tranquilo que iba, lo capturaron, todos estaban riéndose. Parecía más bien como una entrega, según acabo de escuchar en la radio. Eso más parecía una entrega que una captura. Pero bueno, eso lo decidirá la historia y se conocerán seguramente muchas más cosas de esto. Pero lo que sí es cierto es que seguramente le dio mucha plata a políticos y ojalá esté dispuesto a hablar, que nos cuente, que nos diga quién les dio plata, qué campañas tuvieron plata en este país que derivaban precisamente de la acción delictiva de ese grupo. Y sería bueno que también este señor, que hace muchísimo tiempo delinque y que también parece que es una persona que lo acusan de haber estado detrás de las mayores exportaciones de cocaína para los Estados Unidos, seguramente que lo llevarán para los Estados Unidos. Me imagino que ya lo van a extraditar, aunque estaban diciendo ahora en la radio que no lo van a extraditar tan rápido, que lo van a dejar aquí un poquito como para que confiese algunas cosas. Pero bueno, todo en Colombia está cruzado por una serie de una élite, no solamente una élite política, también hay una élite económica, que nunca está en el Senado, que nunca están en las cámaras, que nunca están en eso, pero que manejan el negocio por detrás. Es decir, ponen a sus fichas claves en el Parlamento. Todos sabemos, en el Parlamento colombiano, pues hay representantes de los grandes terratenientes, hay representantes de los aseguradores, hay representantes también de los grandes constructores, no solamente de carreteras, sino de las inmobiliarias. Hay también representantes de la hotelería, del turismo. Todos les dan plata a ellos para que salgan elegidos y después los votos ya están comprados cuando se presenta un proyecto de ley que los beneficie. Y están comprados también para evitar que se aprueben leyes que puedan beneficiar al país. Es realmente un drama para Colombia.
ese drama se tendrá que arreglar algún día. Nosotros aspiramos que después del estallido social también lo podemos pulsar en la calle, ¿no? Cuando uno va a las regiones o sale a los barrios de Bogotá, que la gente le dice, ya esto, ya no lo podemos soportar más. Es decir, es demasiado el menosprecio, demasiado el abuso que se hace con la gente, campesinos y citadinos, demasiado el abuso, por ejemplo, en servicios públicos, demasiada la corrupción. Aquí roban todo. Bueno, en América Latina hay también bastante corrupción, pero como hay en Colombia es difícil encontrarlo. Aquí se roban un programa que se llama el Programa de Alimentación Escolar, que son los alimentos que les dan a los niños en las escuelas. Todos los contratos están permeados. Alguno de los políticos come de los contratos, del PAE, también de la prosperidad social, que son los subsidios y todo esto. Hay regiones del país donde no le dan subsidios, sino a la gente que dice ser del partido de gobierno o a quienes les ayudaron en las elecciones. Es increíble. Y otra persona que necesita, pero que no es de su corriente política, no le dan. Increíble. En el huracán que hubo en la isla de San Andrés y Providencia, pues la gente no tiene todavía sus casas. Y ya estamos a más de un año. ¿Y esto qué es? Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando allí? Pues que han utilizado incluso la isla de San Andrés y Providencia para pasar cargamentos en aviones. Además, es que todo es increíble, en aviones que fletan precisamente donde hay una base antinarcóticos, aquí en Bogotá. Y yo creo que el mundo se escandaliza también de tantas cosas que pasan aquí en Colombia y que siguen pasando. Lo fundamental es que los defensores de derechos humanos también en Colombia son uno de los más cualificados, no se rinden, por eso los asesinan, por eso los matan también. Nos da mucha pena dar cifras porque nos estremece y dirán, bueno, pero ese gobierno, como nos preguntan muchas veces cuando se va a Europa, pero eso lo pueden hacer con un parlamento abierto. Claro que sí, los pueden hacer. ¿Por qué? Porque está en sus manos no solamente elegirse en ellos, sino elegir todo lo que controla el Estado. Están haciendo cosas realmente bárbaras, están haciendo cosas insólitas y definitivamente aquí estamos casi que en una situación de un Estado fallido, un Estado al que no había quien acudir. Una crisis humanitaria en materia de violación de derechos humanos. Tremendo, tremendo, Fernando, tremendo. Con decirte que no hay una persona que van a asesinar y que tiene un testigo, no hay a quien decirle, está el testigo listo para dar la declaración. Nadie te escucha, ni siquiera los parlamentarios. Y eso que nosotros tenemos voz en el Congreso. Y podemos salir de pronto en la prensa, porque también han cooptado la prensa. La prensa grande, excepto, creo, El Espectador, Noticias 1, algo de Caracol, el resto, todo está cooptado. Es decir, aquí hay muchos periodistas que dependen de la pauta publicitaria. Si se ponen a decir cosas de las que está pasando, que afectan además a los políticos de turno, pues no tienen pauta publicitaria. Y si afectan a los partidos del gobierno, pues no vuelven a tener pauta publicitaria y les toca cerrar la emisora o el periódico. Nos toca a los ciudadanos, por ejemplo, sostener Noticias 1. Nos toca a los ciudadanos comprar, dar donaciones, etcétera, al Espectador, por ejemplo. Eso es insólito. Es decir, que tampoco hay libertad de prensa. Todo esto está concatenado, porque este genocidio que le están haciendo a los líderes sociales es un verdadero genocidio, lo mismo que nos hicieron en la Unión Patriótica. ¿Y qué pasa? Pues que uno puede denunciar todos los días en el Congreso los asesinatos, denunciar de que aquí hay una estructura mucho más grande, que tiene que ser del Estado, porque nadie pudiera hacer unos asesinatos con seguimientos en La Guajira, pero hacerlos también abajo en el Cauca, pero también realizarlos en el Chocó o en Arauca, es decir, norte, sur, oriente, occidente. Esto no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque aquí el poder ha estado ligado a la violencia. Es decir, aquí esta violencia se reproduce de una manera
terrible y se recicla además, porque este es un país donde los que tienen el poder no pueden vivir sino ejerciendo la violencia. La violencia en Colombia siempre ha estado unida al poder y es lo más grave que le puede suceder a cualquier país. Esa violencia que siguen ejerciendo contra hombres, mujeres, incluso contra niños que mueren inocentemente, pues por muchas circunstancias. En los últimos días hemos tenido una cantidad de niños asesinados o simplemente en enfrentamientos entre grupos ilegales o también en enfrentamientos entre el ejército, grupos ilegales o simplemente también entre los juegos amigos que ellos llaman, entre ejércitos, policías, etc. Muy grave. Ese realismo trágico que usted nos viene comentando y que espeluzna definitivamente, nos lleva a preguntarle lo siguiente. En Colombia no se ha superado la denominada teoría o la doctrina, mejor, no teoría, corrijo, la doctrina de la seguridad nacional con el fundamento del enemigo interno. O sea, se sigue manteniendo esa doctrina en las Fuerzas Armadas y de Policía. Por supuesto, eso no se ha borrado en nada, en nada. Aquí todos somos unos posibles enemigos de la fuerza pública. ¿Pero por qué un barrio que se levanta contra el asesinato de uno de sus vecinos, que es el caso del ingeniero Ordóñez, que lo asesinan delante de sus vecinos, que además lo someten en el CAI, o sea, el centro de reclusión de la policía, el del barrio, y lo acaban de matar a golpes? Y salen los videos y se constata que realmente él murió a causa de los golpes. Y cuando los ciudadanos salen a protestar, entonces hay que responder con más violencia y asesinan a 13. Esa misma noche era un levantamiento popular. Nadie los organizó, nadie les llamó, la gente salía, porque no se podía admitir que uno de sus vecinos fuera asesinado de esa manera. Y cuando empieza a rodar pues el video en el cual los policías, como en los Estados Unidos, le están poniendo también no solamente las rodillas, sino que tienen esos instrumentos que ocasionan choques eléctricos. Y eso fue un detonante donde la gente salía, sin nadie llamarlos. Otro estallido. ¿Por qué? Por la muerte de un ciudadano delante de sus vecinos. Es que están, y ellos creen que no les va a pasar nunca nada. Y a veces les pasa, a veces si llegan donde un fiscal, porque también ese es otro problema que tenemos. La justicia, el fiscal general de la nación, es un íntimo amigo del presidente. Entonces, aquí se atienden unas cosas, pero no se atienden otras. Y esto es una situación supremamente grave y delicada. Tan delicada, que Colombia vuelve a ser uno de los países más observados, Fernando, en cuestión de derechos humanos. Eso se ha superado en parte en todo el proceso de paz, porque habían menguado los ataques, se estaba haciendo un proceso de paz, estábamos entrando en una etapa relativamente en calma, y cuando todo esto se rompe cuando llega Duque. Todo se rompe cuando llega. ¿Por qué? Pues porque ellos no están interesados en la paz, están interesados en la guerra, que es lo que les ha dado réditos para mantener todos sus privilegios. Ese es el gravísimo problema que hay en Colombia. El privilegio y el poder se han basado también en utilizar la violencia. Unas veces para atemorizar a los ciudadanos y decirles, uy, si no llega fulano, ya esto va a seguir peor. Pero llegó los fulanos y siguió requete peor. Es decir, que la gente tiene que darse cuenta que tenemos que cambiar, no solamente de presidente, sino que tenemos que cambiar de Congreso. Un Congreso que es la apéndice del Ejecutivo, un Congreso que no tiene autonomía, un Congreso que no se salta ninguna de las orientaciones del presidente de la República, un Congreso cooptado por el clientelismo y cooptado por todos los gajes del poder. Es muy doloroso decir esto, pero hay que decirlo, porque es la pura realidad. Un Congreso que no es autónomo, un Congreso que es simplemente un apéndice del Ejecutivo. Tremenda cosa.
Usted llegó a la constituyente en 1991 con su compañero de lista Alfredo Vázquez Carrizosa, en ese entonces, hasta su fallecimiento, presidente del Comité Nacional de Derechos Humanos en Colombia. Comité permanente, sí. Del Comité Permanente. Y me acuerdo, pues, que esa lucha que dieron ustedes, aunque eran dos en minoría, pero fue una lucha denodada por desarrollar toda la Carta de Derechos, que es el primer capítulo de nuestra Constitución de 1991. Sin embargo, la Constitución del 91 introdujo, digamos, todo el capítulo neoliberal, que capítulo quinto. Exactamente. Toda esa política que, pues, se puede decir hoy en día sin temor a equivocarse, que ha sido criminal para los pueblos, ha conculcado derechos. La pregunta en ese sentido sería lo siguiente: así como en Chile el régimen o el modelo económico neoliberal se impuso a sangre y fuego, en Colombia sucedió lo mismo. Se repetiría, digamos, la historia con el país, o se repetiría la historia con Chile, en el sentido de que el neoliberalismo ha utilizado, ha incrementado los niveles de violencia para poder generar acciones de despojo desde el Estado y secuestrarlo para los fines protervos del establishment colombiano. Hicieron tantas cosas que el neoliberalismo llegó al Cono Sur con las botas puestas, y en Colombia llegó con una supuesta democracia, que hizo cosas peores, como les acabo de decir, que las dictaduras del Cono Sur. Aquí también se fue la generación que mataron los dictadores en el sur de América Latina, la mataron en Colombia a nombre de la democracia. En una supuesta democracia que existía, son capaces de hacer cosas peores, y el mundo entero convencido, o parte del mundo convencido, de que aquí hay una democracia, hasta el punto de que en el exterior tuve la oportunidad de estar hace unos 6 meses en Europa atendiendo una situación muy especial, familiar, y me encontré con que la gente decía: no, en Colombia ya está la paz, pero la gente no sabe que quienes están en el gobierno están haciendo todo lo posible porque la paz ni prospere y la guerra avance, porque lo que hemos visto es eso, es una guerra impresionante. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué en Argelia, que es un municipio del Cauca, en ese municipio hay 24.000 y un poquito más de habitantes, tiene 18 bombas de gasolina, que no las tiene ni el barrio de Kennedy en Bogotá, que tiene 1 millón de habitantes? Pero la gasolina, la mayor parte no ingresa a las bombas, a las estaciones de gasolina, sino que pasa derecho para los laboratorios. Todo el mundo sabe que pasa para los laboratorios. El señor que lleva una vaca, la señora que va a lavar la ropa, el niño que va para el colegio. Todo el mundo sabe, las autoridades civiles y militares. Y nadie hace nada. ¿A qué conclusión se llega? Que hay un nivel de corrupción tremenda y que todo el mundo se enriquece en esa zona con el dinero del narcotráfico. ¿Por qué no hacen nada? Por eso, porque están también enriqueciéndose, unos a nombre de las autoridades civiles, por supuesto, no son todos, otros a nombre de las fuerzas militares, pues están allá. Incluso han dicho que se pelean esos puestos en esas zonas, porque todo el que vaya sale rico. Es simplemente un intercambio de corrupciones, un intercambio de no hacer nada y dejar hacer, y claro, pues unos se llenan de plata y los otros también. Entonces son cosas que todo va unido, sino solamente el irrespeto a los derechos humanos, sino también la corrupción, que genera toda una serie de fenómenos gravísimos, como es ese, de que el narcotráfico crece y crece y crece, y no hay posibilidad de hacer nada. Entonces han dicho,
no, es que el narcotráfico crece porque no los han rociado de glifosato. Pues no, nosotros no creemos que esa sea la solución y creemos que hay necesidad de hacer otras cosas y otra política contra el narcotráfico que no sea exactamente la actividad militar que se necesitará de alguna manera, pero no en los términos que ella lo pone. Nosotros creemos que hay necesidad de abordar este problema del narcotráfico, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, desde otro punto de vista. Entre más prohibición, hay más situaciones delicadas, más guerra, más violencia. Y en Colombia tenemos la desgracia de cargar con los muertos mientras otros reciben la plata. No he visto un capo capturado en las calles de Nueva York, ni en las calles de Nueva Jersey, ni en ninguna capital de los Estados Federados de los Estados Unidos. Pero aquí capturan, aquí matan, aquí hay masacres, aquí hay de todo, porque este año el nivel de las masacres es asfixiante, es terrible, es decir, números que realmente conmueven la humanidad. En Colombia se está violentando los derechos humanos de una forma impresionante, pero además con crímenes de lesa humanidad que tendrán que ser abordados además por la Corte Penal Internacional, porque en parte los ha cometido el gobierno. Y ese gobierno tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional, por el Estatuto de Roma y todo eso, que ya en estos momentos tienen que estar en buena parte haciéndose en el otro continente. Es muy grave la situación de los colombianos y yo les quiero agradecer a ustedes que siempre han estado muy pendientes de la situación en Colombia, decirles que vamos a necesitar mucha solidaridad, empezando porque es posible que toque salir del país a muchos líderes sociales para procurar que su vida se conserve un poco más larga en otros países como nos tocó en la época dura del genocidio de la Unión Patriótica. Tengo otro programa, no sé. Sí, Fernando. Sí, terminemos con lo siguiente, senadora Aida Bella. ¿Cómo visualiza, si se puede hacer un ejercicio de prospectiva, aunque es muy difícil, pero cómo visualiza usted el futuro del acuerdo de paz que pues prácticamente lo han hecho trizas en este gobierno del señor Duque? Y cómo está funcionando, cómo están funcionando instituciones generadas por ese mismo acuerdo de paz, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que es una justicia transicional, y la Comisión de la Verdad. Yo creo que las dos entidades lo han hecho muy bien. Primero la JEP, que tiene un sistema realmente de justicia muy rápido y han resultado muy buenos magistrados. Siempre hay excepciones, pero de todas maneras la JEP ha hecho su tarea. Se ve, se siente. Y algunos de los que quisieron aprovecharse de la JEP pues han tenido que regresar a las prisiones. Por ejemplo, negar al general Montoya, que ha tenido que ver con las ejecuciones extrajudiciales, con lo que llaman aquí falsos positivos, y con lo que en la jerga normal son asesinatos de civiles por parte de las fuerzas militares, acusándolos de guerrilleros, matándolos a sangre fría y poniéndoles uniformes y presentarlos como dados de baja en combates. Esto es terrible. Pero la JEP ha hecho su papel. Ha tenido también aciertos, sabiendo, por ejemplo, muchas de las cosas que hicieron los jefes paramilitares. Y también la Comisión de la Verdad. No es tan fácil tener verdades en un país donde el que dice las verdades también es amenazado. No es tan fácil hacer ese trabajo, pero lo han hecho. Y quiero destacar también otro organismo, que es la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos. Bastante importante lo que han hecho. Han encontrado cementerios clandestinos, en cementerios corrientes, fosas comunes que no se han descubierto, y también esto hace parte de lo que ha pasado en la Comisión de la Verdad y en la JEP, donde algunos han dicho, por ejemplo, dónde enterraban a las personas asesinadas, o los desaparecían y los asesinaban, los enterraban allá. Ha sido realmente algo muy bueno. La paz no la han podido destruir, Fernando, no la han podido destruir. Le han hecho mucho daño, sí, muchísimo daño. Y yo aspiro a que la gente
con todo y los casi 270 asesinatos de la gente desmovilizada, realmente se entienda que podemos seguir construyendo un país en paz, pero que la paz tiene que ser integral, tiene que ser con todos. No puede ser que se terminó el proceso de paz con las FARC y ya, listo, firmamos el documento y parece que les hubieran quitado las armas para matarlos. Eso no se hace en ningún acuerdo de paz. Pero lo segundo es que yo sí quiero llamar la atención en que tiene que haber un diálogo con el ELN. Tiene que haberlo. Están ahí. Y también entiendo que hay residuos del EPL. Hay que hablar con ellos. Pero igualmente con quienes están en los grupos de narcotráfico y todo eso, tiene que haber también una charla con ellos. No tendrán el estatus político que tienen otros, pero sí tiene que haber un sometimiento a la justicia y tiene que haber un diálogo para eso. Porque si solamente creemos en que se puede matar a todo el mundo y entonces hasta que maten el último narcotraficante, eso no va a pasar en Colombia, ni va a pasar en ningún país. Creemos que hay que resolverlo de otra manera. Por eso estamos planteando algunas formas distintas de que no sea exclusivamente el hecho de la aspersión de glifosato, sino también que no sea eso acompañado de la alta militarización en las zonas, que no pasa nada, que nunca descubren nada. A duras penas se encontraron a Otoniel, pero bueno, con tanta ejército que había y con tanta policía, pues esperamos a ver qué va a pasar en todo esto y qué más se va a saber. Así es de que la paz no la van a destruir, vamos a seguir trabajando por ella, todo lo que esté a nuestro alcance, la Comisión de Paz del Senado y de la Cámara. En estos momentos ha estado un poco sin actividad, dado que hay una situación complicadísima para llegar a las zonas, pero seguiremos trabajando en función también de la paz. Fernando, muchísimas gracias. Ustedes siempre son muy amables. Senadora, un saludo muy fraterno. Senadora, pues una grata oportunidad poder haber dialogado con usted, de que nos haya relatado esta historia de la infamia, como diría Borges, y ojalá que Colombia encuentre un nuevo horizonte y no siga condenada a otros 100 años de soledad. Mi saludo fraterno y muchos éxitos esperando en su actividad parlamentaria, en los nuevos retos político-electorales que se vienen en el 2022 y esperamos en otra oportunidad seguir interactuando con usted. Muchísimas gracias, seguimos trabajando. Trabajamos con el Pacto Histórico y vamos en la lista cerrada al Senado de la República. Muchísimas gracias. Saludos. Un saludo muy cordial para todos. Hasta luego.